con Sergio Palazzo y ya vamos a hablar también con Sergio Palazzo sobre lo que va a ocurrir mañana en la calle. Porque Patricia Bullrich habló de identificación, habló de marchar en fila india. Ya la vamos a escuchar, pero comenzamos por esto último. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ver, a ustedes. vos retuiteaste y compartiste esto de no ir por otra vez el impuesto en la cuarta categoría, sino repartir el impuesto al cheque, el 70% del impuesto al cheque. Sí, puntualmente lo que manifesté es que si todos los gobernadores sostienen su palabra y vamos al Congreso a votarlo, no tendrían los votos para que sea ley. Más aún cuando el proyecto del impuesto al cheque está presentado inclusive por un gobernador provincial hoy, que fue legislador, que fue Figueroa. Rolo Figueroa, el gobernador Rolo Figueroa, de Neuquén. es uno de los firmantes. Los firmantes son de Misiones, de Río Negro, de Córdoba y de Chubut, si no recuerdo mal, de parece. Chubut y de Neuquén. Con lo cual, si somos coherentes y el discurso tiene correlato con la acción, deberían estar los votos para que no salga la derogación del impuesto a las ganancias. Independientemente de ese proyecto, en el día de hoy yo he presentado como legislador un proyecto junto con Carlos Cisneros, que es diputado por la provincia de Tucumán y que es compañero mío en la bancaria, mediante el cual hay un camino intermedio, que es, se incrementó en 10 puntos la alícuota del impuesto país. Ese 7,5 que estaba destinado al ANSES y al PAMI, creo, no se toca, pero sobre la alícuota del 10 que crece, nosotros planteamos que eso tiene que ser coparticipable 100%. Si esto es así, con 1/3 de lo que recaudan por esa alícuota del 10, les sobra para cubrir el bache que le puede producir ganancias. Ahora, Sergio, en virtud de lo que de la lectura política que hiciste de la reunión de hoy de Milei con gobernadores, más lo que estás observando en la Cámara, ¿vos dirías que hay un acompañamiento, que Milei tiene garantizada la viabilidad de su proyecto? ¿Crees que va a ser proyecto a proyecto? ¿Cómo lees el hecho de que muchas cosas se vayan a presentar mañana por decreto de necesidad de urgencia, que aparentemente es un pilón bastante grande de desregulaciones? Hay que ver qué dice ese decreto. Y por empezar, hay temas que son tributarios. El tema de impuesto a las ganancias es tributario, tiene que ser tratado Eso en el va Congreso. por Congreso, hasta donde Sí, entiendo. porque vos tenés que derogar una Sí. ley. Vos eliminaste la cuarta categoría de una ley y creaste un impuesto cedular. Quiere decir que tenés que eliminar el impuesto cedular, tenés que eliminar lo que votaste y crear un restituir nuevo la articulado. cuarta categoría. Restituirlo. Eso tiene que ir por el Congreso. Pero además hay que ver si ese decreto faculta, por ejemplo, a que las empresas del Estado sean sociedades anónimas. Porque es una privatización encubierta, después solo vendés el paquete accionario, si no dejaste establecido que no podés vender las acciones de las empresas toda vez que le cambiés la forma jurídica. ¿Y quién se anima a votar eso en el Congreso? ¿Quién lo acompaña a votar eso, además de aquellos que tienen un pensamiento Bueno, por de eso va derecha? por decreto de necesidad, iría por decreto de necesidad de Bueno, urgencia. lo otro es que el Congreso está funcionando. El Congreso ha dejado de funcionar desde que asumió el 10 de diciembre la presidencia nueva del Congreso. Nosotros estamos a disposición todos los días en el Congreso. O sea, lo que se elevando llaman proyectos. extraordinarias. Claro, digo, ¿por qué no se trató a través de un mecanismo normal y no a través de un decreto para luego convocar a extraordinaria? El Congreso hoy está funcionando. Emitir un decreto de necesidad y urgencia ante la convocatoria a sesiones extraordinarias sería una cuestión bastante cuestionable desde el punto de vista jurídico. A ver, la secuencia, por lo que entiendo, Nico, si tenés otra información, decime también. La secuencia sería presentación del decreto mañana, luego convocatoria a sesiones extraordinarias y allí el ingreso de este paquete de El leyes. jueves es la convocatoria y el viernes Ahí está. entraría el paquete. A mí lo que me parece, la verdad es que no vi el decreto, no quiero crear falsas expectativas, pero que me parece que el argumento de la urgencia no va a estar centrado En el funcionamiento del Congreso. Exactamente. Es por otro lado, digamos, no va a ser ese el sustento Sí, la emergencia argumentativo. económica, la emergencia laboral van a ir por ese No, lado. no estoy diciendo, fundamentalmente. con esto no estoy diciendo que los argumentos que van a utilizar sean válidos, sean reconocidos, lo dirá la justicia, digamos, no soy juez, pero no va a ir por el lado del funcionamiento o no funcionamiento del Congreso. Pero a ver, Sergio, vuelvo a Sí. la esencia de la pregunta. ¿Vos crees que hay un acompañamiento decidido? Hoy lo escuchaba ayer Llora decir que la situación era efectivamente crítica, es decir, validando lo crítico del momento, tal cual lo expresa Javier Milei. ¿Crees que va a haber, que proyecto a proyecto se va a discutir, que son eventualmente mayorías o bloques de acompañamiento que en cada tema se van a ir moviendo?
Son mayorías circunstanciales. Creo que hay un núcleo duro que seguramente de ese proyecto de ley ómnibus o distintos paquetes o un paquete de leyes, hay un núcleo duro que seguramente hay un sector de la política dentro del Congreso que se lo va a acompañar. Y también creo que hay artículos dentro de eso que realmente van a ser invotables para algunos. Es decir, ¿cómo volvés legislador que votaste a favor de la derogación del impuesto a las ganancias a tu provincia a decirle que en 2 meses se te cambió la cabeza, se te cambió la vida? Bueno, eso dice Milei que lo va a decir él mañana en cadena nacional, que lo va a asumir él. Pero ¿qué tiene que ver si los que votaron fueron los legisladores? Sí. Milei puede asumir el costo político de decir, no fueron los gobernadores los que me lo pidieron, con lo cual ya estaríamos entrando en que mintieron de entrada, porque lo dijo él y lo dijo el ministro Caputo, entonces son dos mentirosos. Si reconoce que es él y no los gobernadores, eso puede ser que asuma la responsabilidad política. Pero el que votó, yo me imagino las otras 2 legisladoras, bueno, una es vicepresidenta, las otras 2 legisladoras de La Libertad Avanza, que bajo el discurso de Milei, que fue el miembro informante de su bloque, diciendo voto en contra del impuesto a las ganancias, 4ª categoría, porque es un impuesto inmundo. ¿Qué le dicen a la gente? ¿Qué le dicen los legisladores de las provincias que votaron por la derogación? ¿Qué dicen los legisladores de los partidos provinciales del sur, donde hay trabajadores petroleros, trabajadores de la minería, trabajadores bancarios, y etcétera, etcétera? Y van y le dicen, no, mira, en 2 meses cambió todo, la verdad que me di cuenta que me equivoqué. Es difícil. Bueno, volver. Luis Caputo ensayó una explicación. Dice, hay cosas que estoy anunciando acá de las que yo ideológicamente no estoy de acuerdo, pero en virtud de la urgencia, de la situación crítica, tenemos que tomar esta Milei dijo decisión. que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Sí, y tiene los 2. Bueno, ha cambiado absolutamente todo. Si vos empezás a repasar el ideario de Milei con lo que es Milei gobernando, con lo que fue en la campaña, ha defraudado su contrato electoral en términos generales y en términos particulares. Voy a hacer estallar el Banco Central. Y no podés porque la Constitución no te lo permite. Y voy a dolarizar. Y no podés porque podés poner una segunda moneda sin modificar la Carta Orgánica del Banco Central, pero tenés que tener moneda. Y voy a, qué sé yo, tantas cosas ha dicho. Se acabó la casta. Creo que tiene toda la casta adentro. No quedó ninguno afuera. La casta tiene empleo, no tiene miedo, habría que decirle ahora, ¿no? Sergio, ¿tenés información de que en el paquete DNU haya intención de reformas laboral? Bueno, lo que han dicho todos los medios creo que también es una equivocación. Es decir, mirá, es tan equivocación lo de meter el tema laboral como lo de meter el tema de ganancias. ¿Sabes qué va a ocasionarlo el tema de ganancias si lo logran derogar? Que la paritaria se distorsiona. Entonces, si vos querés controlar en alguna medida para ir llevando paritaria con precio, no lo vas a hacer, porque no nos vamos a quedar de brazo cruzado. Vos sacás una ley y la derogás, y al otro día le estamos reclamando a las empresas en la paritaria que recompongan el salario por la caída del salario. Entonces, aquellos que tienen esos principios liberales, hay que decirle que están alterando el mercado de paritaria, si querés ponerle un nombre, mercado entre comillas. Les comunica el productor que Martín Menem anunció que en este famoso DNU también va a estar derogada la ley de alquileres. Insistimos, todo esto se va a conocer mañana. Mañana vamos a ir uno por uno conociendo todos los detalles. Quiero pedir si podemos escuchar a Patricia Bullrich hablando sobre las movilizaciones que van a ocurrir mañana. El primero de los audios está referido a la marcha y quienes cobran un plan y las recomendaciones que marchen en fila india. Lo vemos y lo charlamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se quieren movilizar, se pueden movilizar. Lo que no pueden es cortar las calles, ni cortar las rutas, ni cortar las avenidas. Si van por la vereda, y son 50.000 personas, irán por la vereda en fila india o en 3 filas, como quieran, no hay ningún problema. El plan es para los que se quedan en su casa, hacen el trabajo que tienen que hacer, van a la cooperativa donde están trabajando, atienden el comedor donde están, pero el que va a la marcha, ese es el que no va a cobrar más. Te reías, Sergio, mientras veíamos esto. ¿Por qué? Sí, porque es casi una cosa maternal, ¿no? Te obliga a quedarte en tu casa porque te reta. Es decir, hay que explicarle que existe el derecho a la protesta, que existe el derecho al reclamo. Hay que explicarle, hasta me suena clasista, ¿no? El que tiene un auto no lo interrumpa, pero el que va caminando por la vereda, obstaculizarlo si queremos llegar al límite o al paroxismo de lo ridículo, ¿no? La verdad que es inconstitucional porque tenés derecho a protestar, porque tenés derecho
a manifestarte. La verdad que el problema de Argentina no es el problema de tránsito, es el problema de la desigualdad y el problema social. ¿Y cómo lo resolvés? Resulta ser que pones medidas de ajuste brutales que van a recaer sobre todo sobre los que menos tienen, prácticamente llevándolo al límite de que probablemente ni siquiera puedan llegar a tener necesidades alimentarias básicas satisfechas, y le decís, y no protestés y te vas a la casa porque si no, no cobrás el plan. Como si fuera un tutelaje que mañana te dicen, si tenés tu hijo en la escuela pública, mira, te portaste mal. Aparte del plan, no te recibimos tu hijo en la escuela pública. Y después te dicen, mira, no vayas al hospital público porque no te vamos a atender porque fuiste a una marcha. ¿Dónde termina? ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone al límite moral de qué, cuándo se puede protestar y cuándo no? Más allá de eso, y escuchando el segundo audio que habla de identificación de los manifestantes, te quiero preguntar si te da miedo lo que puede llegar a ocurrir con la violencia. Pero primero escuchemos a Patricia Bullrich. Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, va a haber toda forma de identificación, se les van a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de la identificación de fotografías, de la identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito. ¿Te imaginas una marcha en paz, la de mañana y las que pueden llegar a venir? Las marchas y las manifestaciones siempre son en paz. Acá lo que hay sistemáticamente es una actitud de provocación para buscar que haya conflicto y justificar la represión. Las marchas siempre son en paz, siempre son tranquilas. Lamentablemente, en lugar de explicarle a la sociedad después del ajuste cuáles eran las medidas para recomponer los ingresos, le metieron un protocolo de seguridad para que no pueda protestar. Eso es un acto bastante de provocación. Como lo va a hacer que mañana, cuando se conmemora el asesinato de 2 líderes o militantes sociales y por eso la marcha, te hagan el anuncio de todo el ajuste junto, como dicen que van a hacer mañana a las 12 o al mediodía. ¿Decís que no es casual que sea el 20 de diciembre? No, para nada, es claramente un acto de provocación. ¿Cómo vas a hacer semejantes medidas el día 20 de diciembre en el medio de una marcha? Es un acto de provocación. Ahí voy, Néstor, con qué vale y qué no vale en esto de identificar personas en una movilización y demás, pero ya que lo ponderás, digamos, el sentido de la movilización, está claro que mañana no es solamente una fecha histórica, 19 y 20 del 2001, sí, sino que además se pone en juego también, por lo que estás diciendo, el derecho a la protesta. Está en juego en la movilización de mañana, o primero es el primer capítulo. ¿Por qué no acompañan los gremios si hay tanto en juego en la escena de mañana en la calle? Mañana era la marcha de mañana era convocada por los movimientos sociales y dentro de los espacios políticos por eso viene siendo así históricamente, ¿no? Y sí, va a haber una reunión para analizar este decreto que se va a enviar y de la CGT con el bloque de Unión por la Patria, la ha pedido. ¿Cuándo va a ser? El día jueves creo que va a ser la reunión. Y por supuesto el movimiento obrero se ha expedido. El otro día sacamos un documento de 4 puntos, yo participé de esa reunión, en donde se expresa con claridad que se rechazan todo este tipo de política de ajuste y en donde se retoma el documento de 15 puntos que le fuera entregado tanto a Milei como a Massa previo al balotaje, donde pone un glosario de temas la CGT que no está dispuesta a que se avance sobre ellos. Así que la respuesta sindical seguramente va a existir, nadie va a tolerar semejantes medidas de ajuste y si hay agresiones, ya sea por sectores o en términos generales, va a haber una respuesta. Nadie está poniendo en duda el carácter confrontativo que tenga ni la CGT ni el resto de las centrales sindicales sobre este proyecto de ley. Da la sensación que el escenario de mañana se convirtió en algo más, es decir, es el intento de limitar el derecho a la protesta desde la perspectiva de las organizaciones. Y bueno, un grupo de organizaciones que originalmente estaban respondiendo a una movilización histórica de 19 y 20, pero que como que cambió el carácter. ¿No va a haber una lectura de como que a las organizaciones las dejan solas en una escena así? No, calculo que no, porque no va a ser la primera marcha que la hagan solo sin el movimiento obrero, pero sí absolutamente comprometidos con la lucha para que ese protocolo de seguridad sea dejado de lado. Ya hay presentaciones judiciales, presentaciones internacionales, y aparte, si esta es la conducta que van a tener, seguramente el nivel de confrontación no va a ser, esta será la primera de las medidas o de las movilizaciones que haya. Imagínate que si vos pretendés privatizar, si vos pretendés desprenderte de trabajadores en el Estado, si vos
pretendés anular la obra pública, que son una cantidad de trabajadores enorme, sabés que vas a tener un conflicto de tipo social y de tipo sindical. Nada más que, bueno, esto va a tener un desarrollo en el tiempo en la medida que estas medidas vayan impactando. Néstor, ¿qué se puede y qué no se puede en términos de identificación, sea con drones, con el programa de reconocimiento facial, en una movilización? Lo primero que hay que decir es que no es cierto que no hay plata, porque movilizar drones, infiltrar gente para que saque fotografías y demás cuesta mucho dinero. Entonces, plata hay, depende para qué se la utilice. Hay media docena de acciones judiciales presentadas en el día de hoy bajo diversos formatos. Hay habeas corpus preventivo, hay acciones de amparo, pedidos de medida cautelar, para que no se aplique el protocolo, para que en el caso de que se aplique no cercenen los derechos. Cualquier actividad que invada los derechos personalísimos de una persona, el derecho a su propia identidad y su propia imagen es uno de esos. Cualquiera de esas intromisiones implica una violación a garantías básicas, es decir, que no se podría hacer. Además, en el ámbito de la capital federal, para el gobierno de la capital federal, hay un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento biométrico, aquel que se había utilizado para buscar a 40.000 prófugos, claro, y terminó... Gallardo, ¿no? Claro, el juez Gallardo primero y la jueza Elena Liberatori luego. Aquel que terminó permitiendo que se identificaran a casi 9 millones de personas. Eso está prohibido en la capital federal por un fallo judicial. Cualquier actividad que implique inteligencia interna en el marco de una marcha, de una movilización, está penado por la ley, es una utilización de la ley de inteligencia por fuera del marco legal para el que está previsto. Las fuerzas de seguridad no pueden hacer inteligencia interna, ni hablar de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay todo un marco legal que establece que mañana habrá límites legales a lo que puedan hacer las fuerzas de seguridad, ni hablar de si esto termina en algún conato de represión y en detenciones masivas. Además hay una cuestión elemental, vamos a suponer que sea detenido el 5% de una manifestación de 50.000 personas. 5% son 2.500 personas. ¿A dónde alojás a 2.500 presos todos juntos en un momento? Tenemos para ver lo que puso el vocero presidencial Manuel Adorni esta tarde, porque sumado a lo que dice Néstor, se creó esta línea 134 para denunciar extorsiones o supuestas extorsiones de personas que cobran un plan y dicen, me están amenazando con sacármelo si no marcho. Esto tuiteó Manuel Adorni. En la línea 134, donde denuncian a aquellos que son extorsionados para asistir a la marcha de mañana, se están recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Los obligan a llevar niños, los amenazan con perder el plan y hasta con multas dinerarias. Hacen negocio con la pobreza, fin. Esta línea 134, Néstor, también te pregunto, ¿se va a comenzar a investigar una por una las denuncias? Bueno, si hay 300 denuncias por hora, imagino que habrá 300 causas judiciales que se iniciarán por hora, porque si lo que está denunciando es que en la línea 134 se denuncian delitos, los funcionarios públicos tienen la obligación de llevar a la justicia cada una de esas denuncias. La constitucionalidad de la línea 134 también podría ser materia judicializable. De hecho, habrá que recordar que cuando se abrió una línea telefónica en el marco de la ciudad de Buenos Aires para denunciar supuesto adoctrinamiento en las escuelas, la justicia lo declaró inconstitucional, lo declaró inválido. Mirá. De modo que tal que también aquí habría que hacer un análisis jurídico de si esto es válido o no. Hay algo más que me decían respecto a lo jurídico, otro aspecto del plan antipiquetes, que es esto de cobrarle los operativos a las organizaciones, que me decían, vos fijate lo paradójico es, me dice, trata de contemplar la idea desde el lugar más oscuro. Considera que la persona que está cortando una calle está cometiendo un delito. Partí de esa lógica. Entonces, esa persona que está cometiendo un delito, además de pagar el costo penal, jurídico, judicial, por lo que está haciendo, y social, porque le van a sacar el plan, además tiene que pagar el operativo policial. Ahora, si yo, por ejemplo, me agarran robando un auto, infraganti, y un policía me ve, y como tiene que hacer, en flagrancia, me detiene, yo no pago el costo del operativo.
¿Se entiende Sí. lo que digo? Ah, bueno, Pero ahí hay un tema. O sea, yo no pago por los recursos humanos que demandó mi organizamos detención. en algún momento una marcha, la hacemos en paz y con tranquilidad. Nadie le pide el servicio de la policía para custodiar nada. Entonces, el hecho que dispongan de un operativo policial para una marcha que vos no pediste esa seguridad... No, pero en el momento en que pisás la calle, salís de la vereda y pisás la calle, estás cometiendo un delito. Bueno, ahí Bueno, hay pero una, eso es una intervención hay de- una cuestión adicional a lo que decía Nico. Las fuerzas de seguridad tienen su financiamiento en la ley de presupuesto. Podrían eventualmente algunas fuerzas de seguridad, a partir de las cooperadoras policiales, tener una fuente alternativa de financiamiento para algunos gastos. De ninguna manera está previsto en el financiamiento de las fuerzas de seguridad el aporte ciudadano de que la persona cuidada, vamos a imaginar que estuviera una persona cuidada o con la custodia, una custodia policial resuelta. A nadie se le ocurriría que un expresidente o un actual presidente pague de su bolsillo la custodia Sí, policial. o una persona o una víctima que está siendo amenazada. Tal Igual cual, eso ya lo tal cual. intentaron. Yo tengo la mala experiencia de que fui uno de los denunciados mientras Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, a través del segundo de ella, que era Nochetti, creo que se Sí, llama. Pablo Nochetti. Pablo Nochetti. Me entero por un portal de un canal de televisión que nos había iniciado una causa por un delito que es casi como una asociación ilícita ideológica. No me acuerdo el número, vienen todas las asociaciones ilícitas económicas y viene un bis después, que es todo aquel que por el uso de la fuerza, de arma, etcétera, indujera al cambio de pensamiento ideológico de otra persona. ¿Por qué? Porque habíamos realizado un paro durante el gobierno de Mauricio Macri, creo que fue 29 de abril, en Plaza de Mayo, y nos quiso cobrar 24 millones de pesos. ¡Wow! Y nos denuncia por ese delito, que vuelvo a decir, es casi una asociación ilícita ideológica, aunque no esté tipificado así, a Pablo Moyano, a Yasky, a Plaini y a mí. ¿Y qué en pasó qué con quedó? eso? Pero no le dieron ni 5 de pelota en la justicia, nunca ni nos llamaron directamente. Yo leí la demanda porque la subió en el portal el canal de noticias. ¿Vos crees que esto amedrenta a dirigentes para que no se movilicen o para que no organicen Lo que busca marchas? es esto, es criminalizar, es atemorizar, es que te quedes en tu casa si vos sos un manifestante o si sos un dirigente, tengas miedo de cuál va a ser el movimiento que haces en función de que si te cobran plata y te desfinancian. Esto es muy sencillo. Cuando vos cometés errores en el gobierno y atacás valores fundamentales como es la alimentación, la familia, la educación, el trabajo, la reacción es espontánea de la gente por más que vos quieras meterle e infundirle cualquier miedo. Quiero hacerte una última pregunta, Sergio. ¿Cómo te imaginás las negociaciones paritarias de aquí en adelante? Bueno, cuando ellos hablan de acomodar precios relativos, uno debe preguntarse contra qué. ¿Relativos a qué? Contra salario es. Porque si la paritaria, como ellos dicen, es libre y vos podés seguir negociando al ritmo de la inflación y vas a seguir supuestamente teniendo inflación porque la voracidad rentística que tiene el sector empresario, particularmente el alimenticio, es sin fin. Te tiran los precios para arriba o vas a discutir. Entonces el ancla es el salario. Yo veo una negociación muy difícil desde el punto de vista paritario a futuro, porque van a intentar por todos los medios los sectores de poder económico tratar de tener una discusión a la baja con apoyo y ayuda del Estado. Más si pretenden en esa reforma laboral encubierta que quieren mandar en el DNU, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo o ponerle un límite de 6 meses como era la propuesta que tenía la candidata a presidenta que hoy es ministra. Si vos terminás con la ultraactividad, hay que explicar que la ultraactividad es que vos mantenés la totalidad de tus derechos si no llegás a un acuerdo salarial en el año. Pero si a vos te dicen en 6 meses se caen todos tus derechos, ningún sector del capital te va a querer arreglar el tema salarial para que se te caigan tus derechos, porque tu derecho es salario diferido, que vos puedas tener carpeta médica, días, permiso por estudio, vacaciones pagas, son salarios diferidos. Entonces van a buscar por ese medio tratar de disminuirte tu salario diferido y tratar de ir a la baja en las paritarias. Cuando hablan de precios relativos, acomodamiento, uno tiene que preguntarse acomodamiento con qué, y es con ancla en el salario. O sea, las paritarias van a ser muy difíciles en este Tremendamente difícil, aparte en un marco donde va a haber mayor desocupación producto de estas medidas, donde va a haber una mayor tasa de inflación, porque ya están hablando de 80%, y se va a hacer muy difícil para muchas organizaciones discutir.
Sergio, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, Pero, aprovecho, discúlpenme, antes de irme, quisiera solidarizarme con los trabajadores de todos los medios públicos, incluido este canal, que pretenden someterlo a un proceso de privatización, y creo que los canales y los medios públicos son importantes para todos los ciudadanos, y también manifestar mi oposición a la eliminación de la pauta, aunque sea por un año, porque eso es ser funcional a aquellos grandes medios de comunicación que lo que tienen es un conglomerado de empresas y entre ellos un medio de comunicación que opera adentro. Para los pequeños medios de comunicación va a ser letal la medida que están tomando. Gracias, Sergio, por haber venido. Gracias a Hacemos ustedes. un corte, ya venimos.